Buenas noches, magíster y compañeros. Carrera de Educación y Modalidad en Línea, Departamento de las Ciencias Humanas y Sociales. Nuestro tema es Interpretación de los dibujos de los niños. Docente tutor Alexei Calispa. Integrantes Jessica Limaico, Milena Lechón, Natalie Buenotasi, Paolo Guillén y Jacqueline Bolichico. Bueno, vamos a empezar. Dentro de la interpretación del dibujo de los niños, hay que tener en cuenta que son un medio para conocer su mundo. El mundo interior de los niños se expresa a través de sus dibujos y como futuros educadores es importante poder entender y no poner trabas y dejar el libre albedrío cuando los niños dibujan, ya que ahí expresan sus sentimientos, emociones, deseos y preocupaciones por medio de ellos. A continuación, mi compañera les va a brindar una pequeña introducción sobre la interpretación de los dibujos de los niños. Buenas noches, estimados y todas compañeras presentes. Yo les voy a hablar sobre la interpretación de los dibujos de los niños. En las terapias psicológicas se utiliza con frecuencia la interpretación del significado de los dibujos de los niños. Un dibujo vale más que 1000 palabras, sobre todo si estamos hablando de los niños. Nuestros niños muchas veces no saben expresar sus sentimientos, pero a la hora de dibujar, de manera inocente plasman todo lo que les preocupa en el papel. En las terapias psicológicas se utilizan los dibujos de los niños para comprender qué es lo que están pensando, lo que están expresando, conocer las emociones, sus funciones, el tamaño del dibujo, los trazos, y así podemos saber si nuestros niños son tímidos, inseguros. Los colores que utilizan también nos ayudan a conocer su mundo interior. Algunos colores significan armonía, tranquilidad, falta de emoción. Al analizar e interpretar, ya que al hablar de al analizar nos referimos al examinar detalladamente el dibujo que fue hecho por el niño, separando sus partes para conocer sus características o cualidades. Al analizar el dibujo es igual que al interpretar. En los mismos existen dos conceptos diferentes. La interpretación de los dibujos de los niños es el resultado de la síntesis y el análisis, cómo los interpretan y tiene mucho en común con la grafología. Aparte de eso, es necesario tener en cuenta que el dibujo es muy importante porque define las expresiones y los sentimientos que pueden ayudar a saber cómo se siente el niño, cómo el niño se encuentra en su casa, con su familia. A través de los dibujos, los niños pueden observar el detalle de una persona, pueden pensar, pueden estar inadvertidos. El dibujo puede pasar de su infancia, un canal de comunicación entre el niño y su mundo exterior. La primera puerta en la pequeña que se abre en el mundo exterior. Existen algunas pistas que pueden orientar a los padres para saber si algo está pasando con los niños. También tenemos que tener en cuenta que los dibujos los, los podemos diferenciar por la posición del dibujo, la dimensión del dibujo, los trazos, la expresión y los colores. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Los elementos más frecuentes en los dibujos de los niños. Los elementos son la casa, la lluvia, la forma humana, los árboles, los arcoíris, los animales, el sol, las nubes, las flores y las montañas. Pero antes de explicar qué representan cada uno, podemos decir que el concepto de dibujo en los niños es la libertad de expresar sus emociones y mostrarnos la realidad del ambiente en el que están acostumbrados a frecuentar. También nos ayudan a saber cómo se siente el niño respecto a su familia, a su escuela. A través de los dibujos que crean los niños se pueden observar detalles que a una persona mayor le puedan pasar inadvertidos. Es normal mirar que los niños dibujen estos elementos, pues es algo común a su edad, como muchos dicen, pero al dibujarlos no están dando significados como los que a continuación vamos a explicar.
Los niños que dibujan de acuerdo a sus emociones vividas van desde el punto social. Tenemos la casa. Para el niño dibujar una casa grande es señal de expresar algo emotivo. Una casa pequeña, el estado anímico del niño es introspectivo. Una puerta grande se siente cómodo y representa la bienvenida. La puerta pequeña no es fácil invitar a los demás a su entorno y es un poco tímido. La lluvia. Dibuja de esta manera porque siente tristeza, pena que ocasionó alguna desgracia, es la forma que tienen de expresar alguna situación que no están viviendo de buena manera en algunos casos, y por otro lado se puede decir que también es signo de purificación. Gracias. A continuación, mi compañero. Dentro de los elementos más frecuentes que encontramos en los dibujos de los niños, podemos empezar que en general los niños empiezan dibujando formas rectilíneas para progresivamente incorporar formas onduladas y así tener el dibujo en sí en concreto. Una vez pasada esta etapa de los primeros garabatos, es cuando se empieza a adquirir un poco más de destreza con el dibujo. Las líneas rectas y largas trazadas a la esquina del papel significa que hay falta de control de impulsos. Todo lo contrario de las líneas onduladas, que significa que ya hay un control sobre sí mismos. Hay que tomar en cuenta también la fuerza con la cual los niños hacen los dibujos. Para empezar tenemos la figura humana, la cual representa muchas veces a sí mismo y a las personas cercanas a su entorno. Hay que tomar en cuenta ciertas partes, hay que ser muy observadores a la hora de observar que el niño dibuje una figura humana, ya que estas partes muchas veces nos pueden alertar ante cualquier situación, ya que los ojos grandes y redondos significan la curiosidad del niño en su máxima representación. En otros casos, estos también pueden significar los principios de miedo, cuando están pintados de color negro. Los ojos pequeños nos dan un indicio de que el infante se cierra a lo que está ocurriendo a su alrededor y no quiere ver lo que en realidad está pasando. Si les faltan partes en la cara, como la boca, es una señal de indiferencia y que prefiere quedarse callado. Pero si esta es demasiado acentuada, quiere decir todo lo contrario, que es muy interactivo. Los brazos hacia arriba significan que el niño desea ser escuchado. Si están pegados frente al cuerpo, significa que no buscan ningún contacto social, ya sea por cualquier circunstancia. Y si están en horizontal, significa la necesidad del contacto con los demás. El sol. Este aparece antes que otros dibujos frecuentes en el cielo, como la luna y las estrellas. Si están dibujados a la izquierda del papel, representan que tienen una madre independiente. El sol situado a la derecha significa la percepción del niño que tiene hacia su padre. Un sol radiante y hacia la derecha significa que tal vez pueda sufrir una violencia verbal o física. Si no tiene rayos, significa la pérdida de autonomía del niño y el entusiasmo. Si se lo ubica en el centro del papel, significa que el niño quiere ser independiente y quiere llamar la atención, o tal vez una familia disfuncional. Las nubes. Cuando los rayos de las nubes son grandes, significan que existe una madre demasiado protectora, envolvente o impulsiva. En cuanto más fuertes sean los trazos con los mismos, no significa que el niño quiere llamar la atención, y antes de ser un niño dependiente, es un niño independiente. Quizás se trate de la familia disfuncional, pero posee aquí un carácter que hace frente hacia la situación si las dibuja de una manera normal. A continuación, mi compañera. Más frecuentes en los dibujos de los niños. Los dibujos de los niños expresan sus sentimientos y emociones y nos dan pistas sobre su comportamiento y su personalidad. A veces nos muestran sentimientos y vivencias que no saben o no se atreven a expresar de otra forma.
por lo que nos ayuda a conocerlos mejor. En este caso, cuando los niños dibujan el arco iris, se interpreta como que han pasado por una situación difícil en el pasado y no quieren volver a vivirlo, por lo que es importante en este caso brindarles seguridad. El arco iris por lo general representa la paz y la armonía y simboliza la protección. Para interpretar cuando un niño dibuja animales, significa que trata de comunicar una necesidad. Por ejemplo, si dibuja un perro, significa que le gusta la compañía, o si dibuja gatos, significa la necesidad de independencia y soledad. Elementos más frecuentes en los dibujos de los niños. Dentro de esto hay que tener en cuenta que a partir de los 5 años, cuando el dibujo se comienza a comprender ya como una herramienta de gran utilidad en el diagnóstico escolar ante cualquier situación. Hay que saber motivar a la imaginación por medio del dibujo. Un elemento frecuente que se encuentra en los dibujos de los niños es el árbol. El ancho del tronco es la base del árbol, así que esto significa que está muy enraizado y tiene mucha energía, ya sea a su familia o a su nuevo contexto educativo. Si lo hace muy estrecho, representa que tiene una salud muy frágil. Un tronco alto y un tronco grueso tendrá mayor fuerza y confianza, mientras que un tronco muy estrecho será siempre más vulnerable. Y siempre hay que tener en cuenta que se representa al niño por medio del tronco. Un árbol sin hojas y con pocas ramas de seguro no está bien alimentado. Tal vez el niño se sienta triste y no tenga motivación alguna para dibujar. Sin embargo, sería bueno despertar su curiosidad, pues siempre si tiene dudas hay que presentarle elementos y cosas que lo motiven a realizar dibujos. Un follaje abundante manifiesta muchas ideas y proyectos. Además de estos, es bueno que hay que dejar a un lado cosas que el niño no pueda dibujar, porque por el contrario deben ser muchas cosas a la vez y podría confundirse. Y no podría realizar todo lo que el niño desea. Las flores, estas representan un deseo por agradar a algo o a alguien, o ser parte de algo. Si lo hace continuamente, significa que está llamando la atención y requiere tal vez más protección y seguridad. Y quizá en su ego tenga la necesidad de ser más alimentado y que le presten mayor atención. Las montañas significan la estabilidad que el niño les da. Además, simboliza ciertas metas, sueños que los niños quieren cumplir, ya sea con su familia o en sí mismos a corto o a largo plazo. Gracias. A continuación, mi compañera. La interpretación de colores. Lo que se puede plasmar dentro de la simbología de cada uno de los colores nos permite conocer dos interpretaciones, una positiva y otra negativa. Es importante saber el mensaje plasmado que nos dejan todos los colores que utilizan los niños, que es consciente e inconscientemente. En los colores que el niño escoja para realizar alguna actividad, podemos decir también que cuando analizamos la profundidad del dibujo, donde el niño ha coloreado, nos damos cuenta que también la personalidad que tiene y el ambiente en el que frecuenta, así podemos explicar la interpretación de cada color. En primero, el amarillo es la curiosidad, la alegría de vivir. El niño es más expresivo, optimista, planifica su tiempo con antelación, es de naturaleza generosa y extrovertido.
El rojo es activo, sangre y vida. El niño con energía, espíritu deportivo que vive un momento de agresividad. El niño explosivo por retener sus emociones. El naranja es el contacto social y público. Es novedoso, el niño actúa de forma rápida, le gusta trabajar en equipo, competencias si hay algún tipo de liderazgo y socializa de forma positiva en un ambiente nuevo. El azul significa paz, armonía, tranquilidad. El niño distingue este color por último. Es introvertido y va con su propio ritmo. Dentro del dibujo del niño, si no se puede visualizar este color, el niño hará lo posible para que lo veamos en forma de paz. A continuación, mi compañero. Interpretación de colores verde, violeta, blanco, negro y café. A la hora de interpretar los dibujos infantiles es importante que nos fijemos en todos los detalles, por lo que es muy esencial que nos fijemos en los colores que emplea el niño, los que nos darán información sobre cómo va su desarrollo emocional. El color verde representa la naturaleza, por lo que cuando el niño emplea frecuentemente este color quiere decir que le gusta experimentar. También nos habla sobre un niño tranquilo y con mucha sensibilidad. Cuando hace uso del color violeta, se interpreta como que el niño sobresale frente a los demás por su actitud y comportamiento. También simboliza la espiritualidad. El color blanco representa la pureza y el empezar de nuevo. Cuando el niño emplea este color, significa que no le gusta que le pongan obstáculos y sus gestos y lenguaje son muy precipitados. El café se relaciona con la tierra, la estabilidad y la planificación. Si el niño emplea este color, significa que aprecia la seguridad. Y si lo integra bien en su dibujo, significa que es estable, paciente y minucioso, por lo que también se interpreta como un niño responsable y prudente. Cuando hace uso del color negro, representa la seguridad al emplear este color y quiere decir que tiene confianza en sí mismo. Buenas tardes, estimado tutor. Yo le voy a decir las conclusiones sobre el tema de cómo interpretar los dibujos de los niños. El dibujo infantil es una fuente de conocimiento extraordinario para la fortaleza de capacidades y descubrimiento de situaciones, ya sean negativas o positivas en los niños, por lo que se debe dar plena libertad al niño para expresarse de la forma en que le parezca más cómoda, para que no pierda el interés e interrumpir su desarrollo creativo, estimulando desde edades muy tempranas para que internalicen los diferentes beneficios que éste le aporta. Para analizar un dibujo es importante conocer el contexto en el que se desenvuelve el niño, ya sea familiar, amigas, escuela y sociedad en general, para no realizar conclusiones erróneas o precipitadas respecto a un dibujo. Para analizar los dibujos de los niños es importante observar si utiliza los colores de forma idónea, es decir, si el niño utiliza colores según se ve en la realidad. Esto ocurre a partir de los 7 años. Si un niño pinta un sol amarillo o un prado verde, podemos analizarlo según el color. Pero si el pequeño pinta de verde el sol, tenemos que tener en cuenta el motivo por el cual ha hecho ese cambio con respecto al color correspondiente. Puede ser por llamar la atención, transgresión de las normas, su propia creatividad o la impulsividad que tiene el niño. Sería de ponerlo en análisis, ya que tomando en cuenta que los niños pueden utilizar diferentes colores al pintar o colorear su dibujo, podríamos decir que en algunas veces puede hacerlo por llamar la atención, algunas veces solo por su creatividad, por lo que es importante que el niño
tenga la atención necesaria, ya sea en la escuela o en su familia, para cada uno poder interpretar los dibujos de una manera correcta. Muchas gracias. Reacción de un niño frente al dibujo. De acuerdo con el desarrollo cognitivo, identifica la etapa preoperacional. A partir de los 2 a 7 años en donde el niño empieza a dibujar, Piaget señala que el dibujo tiene que ver con el juego simbólico y la imagen mental al tratar de presentar lo real. El dibujo es el medio a través del cual el niño refleja cómo piensa, interpreta y representa algo. Además, en el dibujo se encuentra la percepción del niño cuando el niño dibuja y expresa las experiencias que ha vivido o lo ha transmitido, lo que nos permite comprender de su desarrollo. Con el dibujo conocemos al niño el por qué muestra sus aspectos de su personalidad, y esto permite identificar su estado afectivo y emociones en situaciones determinadas. Con el dibujo se expresan los sentimientos y el carácter en 4 planos diferentes. El gesto gráfico, donde el niño elige las formas y los colores para dibujar lo que quiere representar. El valor expresivo, donde manifiesta emociones. El valor proyectivo, que muestra la visión del mundo, y el valor narrativo, donde muestra sus gustos y preocupaciones. De manera análoga con la teoría de Piaget, desarrollo cognitivo y posteriormente describieron 6 estados del desarrollo artístico en el niño. Un niño en la etapa preescolar, que corresponde entre los 3 a 5 años de edad, se encuentra en el estado de desarrollo cognitivo y artístico que expresa en el dibujo a través de formas básicas y humanas de un esquema temprano. Aquí el niño inventa historias, aparecen personas, casas, flores o autos. Las intenta describir y su pensamiento simbólico a través de conectar su realidad con imágenes que dibuja del mundo alrededor y del por qué pueden concebir espacios y relaciones con su propio ser. En esta etapa, los niños demuestran mayor énfasis en las cosas, de acuerdo a su color, a través de sus dibujos y representaciones. Aquí también tenemos un punto muy importante, como son la concentración, los trazos y los estados anímicos. La concentración se podría decir que es un dibujo silenciado, que significa la concentración y el modo significativo al momento de interpretarlo. Por medio del trazo, algunos infantes dibujan en silencio u otros tararean, mientras que otros explican sobre los trazos que están plasmados en el papel. De manera de estados anímicos, estas diferentes reacciones nos hablan de sus especialidades que hacen referencia a su situación, de ser agradable, ocurrida en el pasado o consciente. También tenemos aquí lo que es la agresividad. La agresividad es cuando un niño ha dibujado o ha tachado, ya que revela que el niño experimenta cierta agresividad procedente de un suceso determinado. Como conclusión, podemos decir que como futuros docentes aprenderemos a identificar y establecer todas estas características que comprende el dibujo, ya que la manera en la cual nosotros también interpretamos y lo podemos relacionar con el contexto educativo y el familiar para así favorecer el desarrollo infantil e integral de los niños. Es de gran interés e importancia la observación de los dibujos de los niños, ya que en ellos podemos detectar algunos de los posibles síntomas que darán cuenta a la presencia y más aún a su vez los indicadores del cual algún niño tal vez necesite un poco más de atención o nuestra parte también un poco más de apoyo, ya que es una parte educativa o en el último de los casos el niño tal vez esté gozando de necesidades educativas especiales. Los primeros años de vida el niño son fundamentales para su desarrollo, pues allí logra las pautas de aprendizaje, actitudes y cierto sentido sobre sí mismo. Este aprendizaje se da a medida en que el niño intercambia con el ambiente, inicialmente con la mamá, con el papá, hermanos y entre otros, así progresivamente con el resto de sus familiares directos o indirectos o amigos. El primer registro de los niños toma forma de lo grabado y ocurre alrededor de 18 meses de edad. Este primer paso es un paso muy importante en su desarrollo, ya que marca el comienzo de la expresión que progresivamente no solo lo llevará al dibujo y a la pintura, sino también a la palabra escrita.
Por medio de los dibujos el niño logra expresar su estado psicológico y bienestar emocional. Y es además un medio de socialización con los demás niños, ya que sirve también para desarrollar la motricidad fina que se relaciona con el movimiento de los demás. También, lo cual facilita los procesos de escritura. A través del dibujo, los niños pueden decir lo que sienten, ya que permite hacer relación entre su mundo interno y el mundo exterior. A través del dibujo, los niños dicen muchas cosas de sí mismos. El papel garabateado va a ser su primera obra, ya que un nuevo medio de comunicación y de expresión y sobre todo un nuevo lenguaje. Además, el dibujo será la manera de conocer el estado de ánimo de los menores, ya que él se puede observar lo que el niño siente, piensa o desea o lo que le inquieta, lo que él tal vez siente de manera en lo que el niño también piensa. El dibujo de los niños nos aproxima a los estados básicos que constituyen las expresiones menos controladas de la personalidad del niño. Es un lenguaje más sincero y espontáneo y está especialmente indicado con comprender aquellos sujetos que por su edad, indiscapacidad o inviaciones no pueden comunicarse verbalmente. Los niños se expresan a través del dibujo, de un modo franco y directo, empleando menos máscaras defensivas de los adultos. Dada la dificultad para que la expresión verbal del lenguaje o alextimia que presenta a los niños del dibujo se convierta en un arma diagnóstica que clave en una entrevista con el paciente. Se podría decir que el dibujo es un relato expresado o un lenguaje no verbal que constituye de una forma de comunicación de características del niño. También el dibujo, en el niño se pudo conocer las importancias, ya que como docente o como madre o como padre podemos representar o conocer el desarrollo que tenga representado el niño. Y presenta también la atención que desea expresar mediante su dibujo. De igual manera, se analiza diversos aspectos por medio del cual se puede realizar un análisis básico acerca de los dibujos, que son relacionados con el niño a su edad escolar. La información que nos permite poseer los conocimientos que va a aplicar en el aula, ya que como docentes, si un niño muestra en su dibujo aspectos negativos, no se le debe decir que está mal o está feo, pero sí tomar en cuenta que está sucediendo. Recomendando, como docentes debemos conocer el entorno en el hogar en nuestros estudiantes y también utilizar actividades para desarrollar actividades en que ellos pueden tomar, como es la lectura, el comentario de ciertas láminas o revistas, también la visita a exposiciones de arte, un recorrido a tal vez a artes visuales o virtuales, también a las visitas de talleres artísticos locales y la organización de exposiciones en el espacio exterior y entre otras. Muchísimas gracias. En primer lugar, debemos tener en cuenta su edad. Hasta los 3 años, los niños pasan por una etapa llamada del garabateo, en la que la interpretación es bastante complicada. Sin embargo, con el paso de los años también evoluciona su manera de dibujar. Y así podemos sacar algunas conclusiones acerca de su papel en la familia y su relación con los integrantes de la misma. Podemos decir aquí que algunos padres se quedan extasiados ante los dibujos de sus hijos, mientras que otros adoptan una postura más crítica. Otros padres reaccionan y se lo involucran en el mensaje que han querido transmitir los niños con sus dibujos. Otros padres, muy suspicaces, luego de interpretar los niños sus dibujos, suelen crear juegos o actividades paralelas respecto a lo que interpretan con un dibujo. Muchas de las veces los padres imitan lo que los niños han dibujado, u otros padres reaccionan con la nostalgia, incluso llegando a demostrar sentimientos profundos demostrados con el lloro por una felicidad compartida. Otros padres aprovechan la circunstancia de los dibujos de sus hijos para estimularlos, que sigan pintando y dibujando y brindando consejos de mejor para los dibujos. Otros padres realizan un cuento narrándolo de lo que está viviéndose y haciéndose lo más fantástico de lo dibujo por el niño.
A continuación, les vamos a brindar unas recomendaciones. Es importante respetar la espontaneidad y la naturalidad de los niños y hay que tener en cuenta que no se les corrija ni se les interponga técnicas de dibujo. Como hemos mencionado anteriormente en los contenidos, es importante respetar que el niño sea libre al momento de dibujar y no se sienta ni obligado a hacerlo. Hay que brindarles también la disponibilidad de diferentes materiales. Ya pueden ser crayones de cera y también aparte de eso brindarles diferentes técnicas como pintura con dedo y rotuladores. El dibujo infantil debe ser expresado con libertad y no con obligación. No frenes la creatividad de tu hijo.